Al Paredón, con Jorge Hernán Peláez. Donde están las empresas más importantes. Ahora en DirecTV, en el canal 129. Direct Plays. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Direct Plays, el canal 129 de DirecTV. Aquí donde están los mejores empresarios del país. Al Paredón, soy Jorge Hernán Peláez y aquí tenemos muchas historias empresariales como las que ustedes están acostumbrados cada semana. Antes de comenzar con esas historias empresariales, voy a saludar a María Juliana Duque. Ella está al frente de la responsabilidad social y nos trae hoy sus historias solidarias. María Juliana, bienvenida, buenas tardes. Adelante, Al Paredón. Hola a todos y bienvenidos a Historias Solidarias. Jorge, hoy le quiero hablar de Una Madre. Esta es una película colombiana que sana los vínculos entre una madre y un hijo y también explora toda la salud mental. La película cuenta la historia de Alejandro, un joven que después de la muerte de su padre decide ir a buscar a su mamá, la cual está internada en una institución mental en las montañas. Alejandro, guiado por una necesidad de tener una mamá, decide robarse a la suya de esta institución y creyendo que pueden estar mejor juntos, pero lo que sucede es que ambos se van a ver envueltos en un viaje lleno de mucho amor, pero también de mucha locura y al final un poco de redención. Los invito y las invito a que vean nuestra película, está en salas de cine, Una Madre. Espero estén bien. A veces que no te dan ganas de verla. ¿Cómo? Es que si no te dan ganas de verla. ¿A quién? A la mamá. Es que puede que haya mejorado, uno nunca sabe. Hicimos lo que teníamos que hacer. Y la dejaron tirada, tío. O de cuando hablaba sola por la casa y decía que veía al diablo. Por eso la dejaron abandonada como un perro. La verdad es que esa señora merecía que la dejáramos tirada. ¿Qué se le ofrece? Vengo a buscar a mi mamá. Como Dorita hace mucho tiempo que no lo ve, no le vamos a decir que usted es su hijo. Por lo menos por ahora. Mucho gusto. Usted no puede llevarse a Dorita. Legalmente ya no puede salir. ¿Sabe qué fue lo primero que yo aprendí cuando vine a este país? Que la mayoría de las personas les sirve más un muerto que un loco. Porque a un muerto se lo puede enaltecer. En cambio, un loco hay que esconderlo. ¡Ey! ¡Ey, hay fuego! ¡Hay un incendio ahí! ¿Un incendio? ¡Un incendio! ¿Y dónde está el documento de Dora? A mí no me dejan salir, a mí salir no me dejan. ¿Qué quiere? Es que nosotros nos perdimos. Esta no es. Tómese la pastilla y Esta no es. ¡Me Le presento a mi mejor amiga. Yo no tengo un hijo. Mi hijo se murió, yo lo maté, yo no tengo un hijo. No, sí tiene un hijo, sí tiene, yo soy su hijo. Se le ven los ojos. Usted también tiene el diablo adentro. Bueno, no se la pierdan. Y ahora vamos a hablar de la diseñadora colombiana Adriana Santa Cruz y su fuerte relación con todas las comunidades indígenas. Pertenezco al sur de Nariño, donde están ubicados los indígenas pertenecientes a la etnia de los Pastos. Hace 22 años, para optar mi título como diseñadora, hice un proyecto de investigación y aparecieron ellos en mi vida y empezamos a desarrollar una historia muy linda que fue conocernos, mezclar el saber popular, el saber científico y elaborar un proyecto de vida para todos. Y bueno, estamos en este momento en 2022 y con felicidad puedo compartirles mi colección, mi última colección, otoño-invierno, que la nombré Elemento. Paleta de color, parte de los grises, empiezo a pintar con azules y empiezo a meter los beige
y como hasta llegar a los rojos sin ir a descoordinar con el trabajo anterior, porque la idea es que lo mío tenga una secuencia y todas las colecciones puedan mezclarse unas con otras. Me inspiré en los 5 elementos de la naturaleza: 4, agua, fuego, aire, tierra, y el 5, el espíritu, el éter, que es realmente donde interviene y es la base de mi trabajo. El espíritu, el amor por el trabajo, los corazones, toda esta fusión tan linda de energías entre estos seres artesanos, maestros, con esta historia que queremos, y el objetivo ha sido ponerla a caminar en el mundo contemporáneo. Gracias. Y esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más historias solidarias. Recuerde que las buenas acciones también las contamos. Chao. María Juliana, gracias. La próxima semana más historias solidarias, y ahora voy con Carolina Montoya, la periodista encargada de la sostenibilidad. Ella la ha llamado a su sección No hay Planeta B. Carolina, buenas tardes. Bienvenida al Paredón. Hola Jorge Hernán, ¿qué tal? Un gusto saludarte en esto que se llama No hay Planeta B, y que es el espacio en el que están los mejores empresarios del país, pero sobre todo hablando de sostenibilidad y de la lucha contra el cambio climático. Pues bien, hoy vamos a romper un poco el esquema de nuestra sección, porque no vamos a hablar, como solemos hacerlo, de todos los temas relativos a la sostenibilidad empresarial, sino que vamos a acudir nuevamente a un llamado que es urgente. Y es que recientemente tanto el panel intergubernamental contra el cambio climático, como así también las Naciones Unidas, nuevamente hicieron este llamado para que tanto los gobiernos, en alianza con el sector privado, así como la sociedad civil, realmente aceleren esas medidas de descarbonización que nos permitan cumplir las metas que nos hemos trazado en el año 2030 y por supuesto mucho más allá en el año 2050. Pues bien, el tiempo se agota, ese es el llamado contundente que hacen las Naciones Unidas, y a ese llamado se une un gran representante de nuestro país en términos de lucha contra el cambio climático. Les estoy hablando de Francisco Vera Manzanares, este niño que nos representa en los escenarios internacionales más reconocidos para hablar del calentamiento global y de los derechos humanos, los derechos de los niños y niñas y de las juventudes, porque él se ha vuelto una voz bastante importante en ese sentido. Aquí está Francisco dirigiéndose nuevamente a los miembros de las Naciones Unidas, a los países, específicamente en este caso del continente americano, con ese llamado fundamental para las futuras generaciones. Reafirmo en la necesidad imperativa y urgente de avanzar en la transición energética y en la independización, digamos, en ese desligamiento, si se podría decir de esa manera, del petróleo, ¿no? Para avanzar hacia las energías renovables. Es algo necesario para las nuevas generaciones. Es algo urgente para mi generación, para los niños, para las niñas de República Dominicana, de Colombia, de donde soy y de todo el mundo, básicamente. Es ahora momento de que los gobiernos tomen acciones. A propósito, vale la pena mencionar aquí en No hay Planeta B que apoyamos y nos solidarizamos con Francisco Vera, porque lamentablemente y por cuenta de la intolerancia de muchos sectores y de muchas personas en nuestro país, pues constantemente ha tenido que recibir ataques por esa lucha que él mismo ha llevado contra el calentamiento global y por esa labor de educación que está haciendo en nuestro país y en muchos lugares del mundo, sobre todo dirigido a los niños. Bueno, ante las fuertes críticas, Francisco, enviarte un abrazo, solidarizarnos contigo y por supuesto darte mucho ánimo para que continúes con este mensaje, porque sin lugar a dudas lo importante es que no hay planeta B y que todos tenemos que ser conscientes de ello. Pronto esperamos tenerte nuevamente en este espacio y conversar contigo como ya lo hemos hecho en otras oportunidades. A ustedes, un abrazo, un saludo. Me interesa mucho tratar estos temas también de lucha contra el cambio climático en No hay Planeta B,
no solamente pues por, digamos, el llamado urgente para toda la sociedad, sino porque al final del día el sector privado tiene una gran cuota de responsabilidad. En nuestro país están tomando cartas en el asunto. El 70% de las empresas que cotizan en la bolsa colombiana, por ejemplo, ya tienen reportes de sostenibilidad y ese es el camino. Lo que no se estandariza no se puede medir. Si no se puede medir, no existe. Así que ahí está el reto para todos. Nos vemos dentro de 8 días y seguimos hablando de estos temas. Chao. Carolina, mil gracias. La próxima semana más historias de sostenibilidad con Carolina y de responsabilidad social con María Juliana. Nosotros antes de la pausa nos vamos con este invitado que ya tenemos aquí al paredón a esta hora, Emiro Aristizábal. Él es el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro y ya están trabajando para el año entrante en la Feria del Libro 2023, pero trae el balance de las cifras a la fecha de lo que ha sido, no solo después de la pandemia, el crecimiento de este sector. Emiro, adelante. ¿Cuál es la realidad del sector de los libros aquí en Colombia? La Cámara Colombiana del Libro acaba de publicar las estadísticas del libro del año 2021. Destaco algunas de las cifras más importantes. Las ventas totales del sector ascendieron a 685.000 millones de pesos, ventas netas antes de descuentos, lo que presenta un leve crecimiento frente a las del año 2020, pero aún estamos lejos de las que se registraban antes de la pandemia. Estas ventas equivalen a más o menos a 31.1 millones de ejemplares de libros vendidos el año pasado, también cifras que están por debajo de la pandemia. Ello equivale aproximadamente a unos 18.500 nuevos títulos que salieron al mercado colombiano el año pasado. También es de destacar que el sector generó 4.500 empleos directos durante todo el año y otro tanto de empleos indirectos. Esas serían las cifras más importantes de lo que publicamos en las estadísticas que publica anualmente la Cámara Colombiana del Libro sobre el desarrollo del sector editorial. Muchas gracias, Emiro, por estar con nosotros hoy. Él es el presidente de la Cámara Colombiana del Libro. Viene la primera pausa, pero cuando regresemos ya, la primera entrevista importante, grande, aquí al paredón, donde están los mejores empresarios del país, solo en Direct Play. Ya venimos. Regresamos, estamos en Direct Place, el canal 129 de DirecTV, y nos vamos de una a una compañía que la semana pasada realizó un gran evento en el norte de Bogotá, en el Hotel JW Marriott. Mercer, con sus aliados, hizo una gran invitación y la convocatoria fue espectacular. La verdad, mucha gente se conectó, inclusive de otros países. Está con nosotros Adriana González, la CEO de Mercer. Adriana, cuéntenos cómo estuvo el evento y de qué se trató. Es el evento que hacemos todos los años, pero que hace 3 años no podíamos hacer. Entonces la convocatoria es reunir de nuevo a nuestros clientes, a nuestros amigos de Mercer, para poder discutir los temas que están en la agenda de la gestión del talento. Nuestros patrocinadores, pues evidentemente Mapfre, Colsanitas y Pali, que nos están ayudando en este desarrollo del evento. Maravilloso porque es un evento diferente, simultáneo, en 3 ciudades a la vez, con participantes virtuales de 10 países, y la verdad es que nada reemplaza la presencialidad, estar con los clientes cerca. Entonces estamos muy emocionados de volver a tener este espacio. Bueno, Adriana, yo que pude estar ahí en las conferencias, pues es recurrente el tema de la sostenibilidad. No solamente tiene que ver con lograr que las compañías puedan desarrollar su estrategia en el tiempo. La sostenibilidad es que tengamos colegas saludables en el tiempo, que logramos generar en las comunidades que tocamos como organizaciones, comunidades mucho más prósperas, que permitan tener temas de diversidad, que puedan controlar temas, por ejemplo, de salario digno mínimo en esas comunidades. En Colombia eso es bien importante. Ustedes habrán oído algunas compañías que han declarado que de ahora en adelante van a pagar incluso 2 veces el mínimo porque consideran que eso es un salario digno, y es un movimiento que se está viendo en el mundo porque además empleados mejor pagos generan mejores condiciones de consumo y pues ayuda a que las organizaciones prosperen en el tiempo. Otra de las conferencias me llamó la atención porque en el mundo laboral
La inclusión anteriormente se equiparaba a temas de equidad de género, de pronto algunas minorías, pero hoy es mucho más amplio. ¿Cómo está ese concepto hoy actualmente, el tema de la inclusión? Hay que hablar de inclusión, pero necesitamos políticas y prácticas claras para eso. Y entendiendo que el conocimiento hoy es atemporal, digamos que uno aprende cosas, pero cambia tan rápido la tecnología, cambian los temas tan rápido que siempre necesitamos visiones diversas para lograr los retos de los negocios que hoy tenemos, y eso implica mirar en diferentes segmentos, en diferentes grupos. Las organizaciones se han centrado mucho en el tema de mujeres y LGTB, pero la diversidad y la inclusión va mucho más allá. Y en países como nosotros, países que tenemos altos niveles de pobreza, que tenemos, digamos que temas de desmovilización, tenemos discapacidad, pues es importante que empecemos a entender que necesitamos hacer inclusión de la sociedad en la que vivimos y dar oportunidades que al final del día van en ganancia de la sociedad como un todo. Bueno, usted menciona tecnología, y en todo el sector de la tecnología, no solo en Colombia, en el mundo, las empresas están buscando que los gobiernos les permitan hacer pagos por horas, porque hay ciertos profesionales o ciertos trabajadores o colaboradores que no se les puede pagar un salario total en el mes porque además no trabajan 8 horas diarias. ¿Usted cómo ve esa situación aquí en Colombia y qué tan lejos estamos de pagos por horas? Es un tema de país, no es un tema de empresa. Entonces, pues lo que yo siempre digo es, no puede ser cada uno luchando por aparte, necesitamos empezar a concertar y evidentemente garantizando condiciones mínimas dignas de trabajo. Hoy en día hay unos estándares globales que se han venido desarrollando a través del Foro Económico Mundial, en donde sabemos qué es un trabajo digno, y el tema del trabajo de horas no debe ir en contra de eso. Nuestros abuelos y padres tenían un concepto muy diferente de lo que es una carrera profesional. Hoy en día las cosas son bien distintas. Me imagino que ustedes en Mercer, que observan el mercado laboral, también han encontrado ese fenómeno. ¿Qué opinión le merece ese tema de las actuales carreras profesionales? Realmente lo primero que creo es, tenemos que desvirtuar que solamente te pueden contratar cuando tienes una carrera profesional, porque hay gente que ha estudiado habilidades que es muy, muy valiosa para los retos organizacionales que tenemos hoy, que como los retos organizacionales pues están tan difíciles y hay tan poca gente que responde a ellos, pues que nosotros como organización tenemos que tener claro cómo desarrollamos esas habilidades. Y es que al final del día uno no debería contratarlo por una hoja de vida. La hoja de vida dice cosas que existieron, pero estamos en una cultura de aprendizaje continuo y de curiosidad que debería privilegiar que las personas empiecen a aprender y desarrollen conocimientos. Incluso la compensación está cambiando. Digamos que ahorita muchas compañías están pensando en tener como un básico, pero tener un tarifario de habilidades, y en la medida que el colaborador vaya, digamos, asumiendo ciertas habilidades, pues puede mejorar su compensación. Bueno, hace muchos años muy pocas personas se preocupaban del tema salud mental, tal vez algunos de recursos humanos o áreas muy específicas, pero ahora es un tema generalizado en todas las organizaciones y en todas las verticales del negocio. ¿Qué opina Adriana sobre este tema de salud mental? Hoy en día es bastante claro que las personas tienen motivaciones diferentes, pero además tienen familias, tienen temas en la familia, tienen complicaciones que vienen de la inestabilidad política, social y muchos de los conflictos que tenemos en el mundo, y a la gente hay que acompañarla. Entonces las personas hoy en día, pues digamos que las compañías están trabajando en cerrar esa brecha. Tenemos temas no solamente de lograr que esas personas se dejen de preocupar tanto por cómo manejar la plata, entonces acompañarlas a que manejen mejor su presupuesto, acompañarlas desde edad temprana a ahorrar. Aquí todo el mundo piensa que el tema de la pensión uno lo discute en el momento de la prepensión, pero realmente a las personas esa preocupación se les puede bajar si empiezan a ahorrar con tiempo y entienden que pues hay diferentes formas de crear el retiro hacia futuro y no solamente la seguridad social que manejamos en los países. Yo creo que las organizaciones hacen mejor hoy la conciencia de que estas cosas hay que trabajarlas y están invirtiendo dinero en generar prácticas, en generar capacitación y en acompañar a los colaboradores con incluso herramientas tecnológicas. Entonces ya uno ve que parte del beneficio es que puedas entrar a una aplicación que si te sientes mal, ansioso o contenido, en una aplicación puedes contratar un psicólogo, puedes encontrar un psicólogo, esto por parte de la organización, que te ayuda a drenar un poco esa ansiedad que tienes, entre otras cosas. Por último, Adriana, a final de este año el gobierno estará sentado con empresarios y con trabajadores definiendo el aumento del salario mínimo. ¿Usted qué les recomendaría a ellos para que tengan en cuenta en ese análisis que seguramente se hará a finales de noviembre, principios de diciembre de este año? Reconocemos que
pues hay mucho que recuperar de la falta de equidad salarial y de lograr ese salario mínimo que necesitan los trabajadores para tener una vida digna, pero realmente cuando hablamos de temas de aumento salarial y salario mínimo en órdenes del 20 o del 25%, pues no solamente tenemos un problema en el tema del salario y de cuánto le va a pagar a cada uno de los empleados. Ahí la pensión mínima está estimada en el salario mínimo y las reservas actuariales crecen, la inflación más ciertos puntos. Entonces, por ejemplo, vamos a agrandar la brecha pensional que tenemos en el país. Entonces, no es una discusión que tengamos que tener solo. Mi gran recomendación es que sienten a varias personas en la mesa con diferentes visiones del problema, en donde un salario mínimo afecta el salario, afecta el costo laboral, afecta las pensiones, afecta temas de seguridad y todo lo que tiene que ver con el salario mínimo. Entonces creo que es una conversación mucho más allá de estructuras salariales, como muchos me han preguntado, bueno, es que le suba y ya va a ganar más que el jefe o va a ganar más que el colaborador. Seguramente vamos como Mercel a tener mucho trabajo ayudando a afinar esas estructuras salariales, pero el problema es mucho más en las reservas actuariales, en los fondos que tenemos para pensiones y realmente en solucionar una problemática social. Muchas gracias a Adriana González, la CEO de Mercer, por estar con nosotros hoy aquí al Paredón, y también está con nosotros otra de las colaboradoras de Mercer, pero ya la encargada de la unidad de talento humano. Ella se llama Marietna Cantillo. Marietna, gracias por estar con nosotros. También cuéntenos sus impresiones globales de ese evento que tuvieron ustedes la semana pasada en Bogotá. Bueno, dentro de este foro Metanoia, parte de lo que más ha llamado la atención es justamente este concepto que le hemos dado, que es metanoia. Detrás de metanoia lo que hay es un concepto de transformación, de cambio que nos obliga a cambiar la mentalidad para poder ver el mundo de una forma diferente. El mundo cambió mucho y dentro de eso hay tres temáticas. Una es People Risk, que es uno de los que más ha llamado la atención justamente porque no es concebido desde la perspectiva tradicional de los profesionales de gestión del talento. Esto es un estudio que hemos hecho a altos ejecutivos y dentro de esto uno de los riesgos que ellos ven más grande es el riesgo de personas. Y ahí tenemos justamente la mayor atención puesta, cómo puede un riesgo de personas limitar el resultado de un negocio, cómo puede limitar la sostenibilidad, cómo puede hacer que nuestro talento de futuro no lo tengamos. Y es parte de los que más ha llamado la atención el día de hoy. Bueno, y como le decía Adriana, pero usted debe tener más información, el tema de la salud mental ha venido creciendo aceleradamente en todas las organizaciones. ¿Qué nos puede contar en su experiencia de ese tema? Hemos recibido muchos llamados desde nuestra línea de negocio de health, de salud justamente, muchas recomendaciones pedidas por nuestros clientes de cómo manejar y de cómo anticipar sobre todo estos temas que vienen surgiendo de salud mental. Hay un tema que se aceleró con la pandemia, sin duda. Hay un tema que venía creciendo silenciosamente y esta pandemia lo exacerbó y está ligado a todos estos temas de salud mental, que si le sumamos todo el tema de flexibilidad, el 85%, por ejemplo, de los colaboradores que en alguno de nuestros estudios tuvimos en cuenta, dice que se siente al borde de un burnout o de un agotamiento físico y mental por temas de no saber manejar ese equilibrio vida y trabajo cuando ya comparto en un mismo ambiente la vida familiar, la vida laboral, la vida de amigos, la vida espiritual y etcétera. Pero sin duda ha sido un tema que hemos visto crecer nosotros en los últimos años, en los últimos 2 años exactamente, y que las organizaciones han empezado a abordar desde su tema de bienestar de forma mucho más integral. Hoy en día es normal encontrar empleados que prefieren menos salario o menos remuneración económica por más tiempo libre o por mejores condiciones que no tienen que ver con lo económico. Ese es un fenómeno que ha venido creciendo. ¿Qué opinión les merece esto? Sí, de hecho hay un estudio que hacemos nosotros todos los años, se llama Tendencias Globales de Talento, y el de este año hay una cifra que tiene que ver con eso. Dice que 1 de cada 3 empleados, justamente, como usted dice, está dispuesto a sacrificar un aumento salarial siempre y cuando le entreguen otro tipo de beneficios que tengan que ver más con el tiempo. Y el mismo estudio dice que antes de la pandemia la gente estaba como muy asustada con este tema de la transformación digital, porque lo que sentía era que su empleo podría ser reemplazado o podría ser hecho por una máquina y finalmente dejaría de tener empleo. Hoy en día lo que vemos después de esto es que la gente ha tenido una repriorización de los temas en la vida y el trabajo, lo que vemos es que tiene que seguir un estilo de vida. Anteriormente la gente buscaba un trabajo y de acuerdo con eso se ajustaba en la vida.
Hoy en día lo que estamos viendo es, yo escojo un estilo de vida, hice una priorización diferente y busco un trabajo que se ajuste a este estilo de vida. Bueno, y una tendencia actual después de la pandemia en el mundo es volver a contratar mayores de 40, mayores de 50, porque la gente se empezó a dar cuenta lo valioso que es la experiencia en una organización. ¿Ustedes también observan ese fenómeno actualmente? Sí, ahí hay un tema importantísimo y es reconsiderar de alguna manera estos colaboradores senior que estamos teniendo en la fuerza laboral. Por primera vez en la historia nosotros estamos conviviendo 4 generaciones al mismo tiempo en el ecosistema laboral. Y tal cual, cuando se acercaban a cierta edad los colaboradores, como que uno mismo empieza a sentir como, pucha, es posible que esté perdiendo vigencia en el mercado laboral. Hoy en día lo que está pasando, no les voy a decir todavía que es una tendencia prevalente, pero sí está emergiendo en algunas organizaciones hacer una resegmentación de su fuerza laboral, y yo ya estoy segmentando no solo por temas de edad, sino por temas de estilos de vida justamente, y de acuerdo con eso voy a tener propuestas de valor específica. Y dentro de esto estamos equilibrando esas 4 generaciones. No hay una sola propuesta de valor que sea infalible, tengo que tener varias porque hay varios estilos de vida, y en esa medida las organizaciones que están empezando a equilibrar este tema están haciendo una propuesta de valor específica para estos colaboradores que vemos que tienen mucha más experiencia pero que de pronto están en otro momento de vida y que no quieren un vínculo laboral, digámoslo así, de contrato con la organización, pero que pueden tener una experiencia y un conocimiento que es muy valioso. Entonces sí lo vemos como una tendencia emergente, todavía no es prevalente, pero las organizaciones están equilibrando cómo están conviviendo estas 4 generaciones dentro del ecosistema laboral. Bueno, y finalmente, ¿qué opinan de lo que dijo la nueva ministra de Trabajo de que quiere eliminar el tema de contratos de prestación de servicio? ¿Qué tan viable es esa propuesta? Parte de lo que nosotros vemos que está pasando es que quienes están buscando nuevas formas de contratación no son las organizaciones. Las organizaciones todo el tiempo están viendo cómo pueden tener colaboradores que sean un poco más permanentes, que tengan un sentido de pertenencia con la organización, y en esa medida estamos dispuestos como organizaciones también, como les decía antes, a repensar esa propuesta de valor. Ahora bien, ¿cómo acompaña la normatividad todo el tema del gig economy? ¿Cómo acompaña la normatividad estas peticiones, por ejemplo, que hablábamos de tener un vínculo con la organización pero no necesariamente un contrato laboral? Seguramente es algo que viene en estudio con todas estas reformas que estamos hablando. Sin duda hay que tener un equilibrio. Cuando esta petición viene del colaborador, también desde la organización hay un tema de responsabilidad social que tenemos que cuidar, de corto, mediano y de largo plazo. No por favorecer el corto plazo por una petición vamos a poner en riesgo el mediano y en el largo plazo, pero sí creo que hay que equilibrar muy bien hacia dónde van el tema del ecosistema laboral, hacia dónde van los intereses de los trabajadores y efectivamente, eso cómo lo acompaña la norma. La norma debe ser equilibrada también en la misma medida, y es cómo nosotros podemos soportar pronto un soporte mínimo de temas de seguridad social, pero al mismo tiempo cómo no nos apartamos de estas nuevas tendencias de el talento que están siendo más presionadas por los colaboradores que por las organizaciones. Pues muchas gracias a María Edna Cantillo, la directora de Talento Humano de Mercer, por estar con nosotros hoy aquí. La verdad, felicitaciones a la compañía que hizo un gran evento la semana pasada, no solo en Bogotá, sino en diferentes capitales de la región donde ellos actúan. Enlazaron diferentes expertos de sus aliados, y es importante entender que todo ese tema de recursos humanos ha venido evolucionando y cambiando con el tiempo. Llega la hora de la segunda pausa, y cuando regresemos, más historias empresariales aquí al Paredón, donde están los mejores empresarios del país, en Direct Place, canal 129 de DirecTV. Ya venimos. Regresamos y nos vamos ahora al Parlamento, al Congreso. Tenemos la opinión de Alfredo de Luque. Él es senador del partido de la U, departamento de La Guajira. No es la primera vez que está en el Congreso, anteriormente fue representante a la Cámara por ese mismo partido, y acaba de radicar un proyecto de ley que ojalá se apruebe y tiene que ver con temas de tecnología. Apreciado senador de Luque, gracias por estar con nosotros hoy al Paredón. Cuéntenos de qué se trata su proyecto de ley. Hemos presentado un importante proyecto de ley que permitirá que más colombianos estén conectados a las tecnologías de la información y comunicación. Lo que queremos con este proyecto es declarar de utilidad pública el tendido de redes de TIC con el fin de que sea más fácil y rápido su despliegue
y estas tecnologías o el acceso a Internet pueda llegar a más colombianos en regiones más apartadas. Es un hecho absolutamente notorio e indiscutible que cuando hay apropiación de las tecnologías de la información y comunicación, se cierran las brechas sociales, se ataca la pobreza y con ello pues conseguimos los objetivos que tenemos como país. Por eso es tan importante este proyecto para eliminar todas esas talanqueras que se producen cuando no llega la conectividad a las regiones apartadas, porque les es difícil a los operadores y al mismo Estado el tender las redes que lleguen hasta allá. Vamos a lograr que con esta conectividad cada día más colombianos puedan tener más oportunidades. Seguiremos liderando el progreso de Colombia y el Caribe. Escuchamos para progresar. Muchas gracias a Alfredo de Luque, senador del partido de la U, y ahora me voy con otro senador, uno de los más votados, el senador David Luna, de Cambio Radical. Su bancada o su partido se opuso hace pocos días a la reforma tributaria, dijeron que no la van a votar. Bueno, senador Luna, explíquenos por qué Cambio Radical ha dicho que no a la reforma tributaria. La bancada de Cambio Radical tomó la determinación de votar negativamente la reforma tributaria del presidente Petro. Es una reforma que no es ni social ni equitativa. Afecta, contrario a lo que han dicho, a las clases más necesitadas de nuestro país. Por ejemplo, la canasta familiar se verá duramente afectada. Los combustibles y el transporte se verán en alza. A los pensionados les quitan parte de sus ahorros. La vivienda de interés social y de interés prioritaria dejará de ser oportunidad para los colombianos. Y entre muchas otras cosas, a las pequeñas empresas se les termina gravando casi que un 104%, mientras que a las grandes entre 60 y 70. Ahí no hay igualdad. Esa reforma hará un grave daño a la generación de empleo del país. Muchas gracias a David Luna y a Alfredo de Luque. Estaremos aquí en este espacio al Paredón trayendo senadores y representantes de la Cámara de todos los partidos, opinando de temas económicos y empresariales. Aquí hay cabida para todos los lugares políticos. Y vamos también con un experto, Eric Thomas. Él es abogado, tiene una especialización en Harvard sobre temas financieros y tributarios. Y le he preguntado qué opina el señor Thomas del tema de la reforma tributaria. Y adelante, cuéntenos, entiendo que usted tiene varios pecados, según su opinión, de la reforma tributaria. En nuestra opinión, la reforma tributaria, que denominamos la petributaria, tiene 4 grandes pecados y una gran pregunta. El primer pecado es que es una reforma que mantiene el patrón de satanización del IVA, cuando el IVA realmente es el impuesto que opera como el mejor recaudador y además de eso castiga menos el ahorro y la inversión. Y además tiene una posibilidad interesante de protección a los sectores de menores ingresos por medio del subsidio directo que fue establecido en la anterior administración y que se puede mejorar. Un segundo pecado es el pretender sostener la tarifa del 35% del impuesto de renta sobre empresas, que es una tarifa claramente anticompetitiva, amén de restringir o de eliminar ciertos incentivos fiscales que permiten la competitividad empresarial. Y, por ejemplo, eliminar un descuento del 50% del ICA pagado, que realmente ha funcionado para eliminar una distorsión en el sistema tributario. Un tercer gran pecado de esta reforma es que pretende penalizar sectores claves en la economía colombiana. Bueno, señor Thomas, ¿y cuáles son los otros 2 pecados que usted dice que tiene esta reforma tributaria? El tercer pecado de la petributaria tiene que ver con penalizar o afectar actividades económicas claves, como lo es el caso de hidrocarburos y minería, el caso de la industria alimentaria vía la gravación de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, y el caso de zonas francas, en donde se pretende poner restricciones de mínimos de exportación en un sector que es también tremendamente importante para la atracción de inversión extranjera.
El cuarto pecado de la petributaria es apostar excesivamente a la progresividad en el caso del impuesto de renta a personas naturales, en donde se incrementa la base imponible para aplicar la tabla del impuesto de renta a personas naturales. Se incluye, que también tiene mucha conexión con el tema empresarial, la gravación de dividendos a la escala a un impacto de aumento en la carga tributaria sobre el dividendo y ganancias ocasionales, y en general desestimulando el ahorro y la inversión. Es evidente que incluso esto puede abrir un debate a nivel constitucional sobre cuál es la verdadera frontera entre la progresividad y llegar a un extremo de efectos confiscatorios con uno o varios tributos combinados. Luego de anotar estos 4 pecados, conviene reflexionar sobre una gran pregunta. Y la gran pregunta es de que el objetivo de la reforma, que tiene 25 billones de recaudo, se ha admitido que los otros 25 billones vendrán por vía de una mayor eficiencia en la gestión tributaria por parte de la DIAN y además de un mayor control de la evasión fiscal. La gran pregunta es si existe un plan realista y bien fundamentado para alcanzar ese logro, y al mismo tiempo de cómo prevenir abusos por parte de la DIAN en el ejercicio de sus muy fuertes facultades legales y que permitan más bien violentar las garantías y derechos de los contribuyentes. Dejamos ahí planteadas estas reflexiones. Gracias. Eric Thomas, abogado experto en el tema, gracias por estar con nosotros hoy acá al Paredón. Nos vamos para la última pausa y cuando regresemos, más historias empresariales aquí en Direct Place, el canal 129 de DirecTV. Ya venimos. Nahuayán es un videojuego que en tan solo 15 minutos de la persona se embarca en esta aventura, el sistema puede predecir cómo esta persona se comportaría en un determinado contexto o ambiente de trabajo. ¿Cómo? Muy fácil. Se baja una aplicación tanto para iOS como para Android, se registra y automáticamente a medida que se embarca en esta aventura que tiene que ver con calentamiento global, empieza a subir el nivel del mar y los océanos, la persona está arriba de la embarcación y a medida que transcurre esta historia va a tener que ir salvando vida, administrando recursos, tomando decisiones, y de esta manera los algoritmos de inteligencia artificial van detectando la tendencia natural de las conductas de cada persona para luego hacer un match o el Tinder laboral y predecir cómo, en este caso Horacio, se comportaría en un determinado contexto de trabajo. Entonces el sistema va a decir, Horacio es un match del 88% de acuerdo al perfil que busca una compañía. Lo que anteriormente lo hacíamos con test, psicotecnia y otro tipo de herramientas, hoy se puede hacer con un videojuego. Esta herramienta, que fue lanzada en enero del 2020, ya hoy un poquito más de 2 años, tenemos más de 350 clientes en 17 países distintos. Uno de ellos es Colombia, un país que nos ha sorprendido positivamente por cómo ha acogido de manera positiva todo lo que está relacionado a las tecnologías disruptivas para encontrar y posicionar el talento en las organizaciones. Hoy la verdad estamos muy felices con clientes como Confama, Confenalco, Protección, Epson, Yardao Metaldón, Movistar, que han confiado y apostado en la gamificación de Nahuayán para poder captar el mejor talento para las organizaciones. Hoy el mercado de Colombia tiene un peso casi del 15% de la facturación global en todos estos 17 países, por lo cual estamos dándole mucho foco, mucha dedicación a este mercado, con muchas ganas de abrir nuestras oficinas de manera propia en el corto plazo. Vamos de una vez con nuestra alianza de la firma de abogados Holland & Knight, y hoy el abogado que nos va a dar su comentario es Daniel Vargas. Abogado Vargas, bienvenido al Paredón, cuéntenos la historia de hoy en nombre de Holland & Knight. Es muy habitual que un acreedor se niegue a recibir el pago de una obligación por parte de su deudor, o bien porque el ofrecido no es la cosa debida, o porque no es la misma cantidad o calidad de lo debido, o por cualquier otra circunstancia. Por tal razón, hoy vamos a hablarles sobre cómo se puede evitar incurrir en mora frente a una obligación cuando el acreedor es renuente a recibir el pago, situación que doctrinal y jurisprudencialmente se denomina mora creditoris.
Este evento se denomina por la ley pago por consignación y es considerado como un proceso declarativo verbal con disposiciones especiales. Mediante este proceso, el juez recibe el pago en nombre del acreedor siempre y cuando este último sea vencido o no se haya opuesto a la oferta que hizo de pago en la demanda su deudor. Sin embargo, para proceder con el pago por consignación y este sea válido, es necesario que el deudor realice una oferta formal de pago a su acreedor, la cual al menos debe cumplir con los siguientes requisitos. El primero es que debe ser efectuado por una persona que tenga capacidad jurídica para realizar el pago. 2. Debe ir dirigida al acreedor o a su representante y en ambos casos debe también contar con capacidad para recibir el pago. 3. Si la obligación está sometida a plazo o condición, es necesario que se haya cumplido el plazo u ocurrida la condición. 4. Se debe señalar expresamente en el que el pago será realizado en el lugar de cumplimiento de la obligación. Una vez remitida esa oferta y si el acreedor guarda silencio o nuevamente es renuente a recibir el pago de la obligación debida, el deudor debe acudir ante el juez y presentar la correspondiente demanda, la cual, además de cumplir con los requisitos generales que establecidos en el Código General del Proceso, también debe indicar especialmente que se realizó la oferta de pago y que ésta no fue aceptada. Además, también debe incluir, si es del caso, los réditos que estén pendientes de pago y si es una obligación líquida o la descripción individual si lo ofrecido es una cosa. Si prospera la oferta de pago contenida en las pretensiones de la demanda, el juez tendrá por válido el pago realizado por el deudor y en caso de existir garantías, pues por ejemplo una hipoteca, estas serán igualmente canceladas. Finalmente, los bienes recibidos como pago serán entregados a un secuestre y los gastos que esto ocasione serán con carga exclusiva del acreedor. Gracias a la gente de Holland & Knight y ahora voy a saludar a Karen Carreño. Ella es directora general de Match Agency. Bueno, ¿de qué se trata su historia empresarial en Match Agency? Adelante, Karen. El día de hoy vengo a hablarles sobre Eva. Eva es una influenciadora 100% digital que nació bajo las oportunidades del metaverso de construir comunidad y migrar los influenciadores reales a 100% digitales. Eva tiene 28 años, trabaja como publicista, comparte en sus redes sociales su día a día, los restaurantes que visita, sus amigos, sus mascotas. Además, está diseñada bajo las características de las mujeres latinas, es decir, la forma del rostro, los ojos, su pelo estuvieron basados en cómo lucen nuestras mujeres. Así que los invito a que conozcan más sobre ella, a que la sigan en sus redes sociales y a que se enteren más sobre esta tendencia en la que ya existen influenciadores en otras partes del mundo, como lo son en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Ya hay algunos que cuentan con más de 3 millones de seguidores. Así que los invito a que se enteren, a que nos sigan y a que estén actualizados, ya que esta tendencia llegó para quedarse. Gracias a Karen Carreño y antes de irnos, una buena noticia. Regresa este año 2022 la segunda temporada de nuestra amiga periodista y presentadora Rosario Gómez. Ella tiene un programa con mujeres auténticas, así lo ha llamado, Mujeres Auténticas, y trae grandes invitadas para esta versión 2022 que muy pronto tendrá al aire aquí en Direct Place su primer capítulo. Rosario, gracias por atendernos, cuéntenos lo que se pueda de la segunda temporada de Mujeres Auténticas. Pues sí, Hernán, estamos muy cerquita de lanzar esta segunda temporada de Mujeres Auténticas, un espacio donde ustedes se van a sentir todos, independientemente del género, hombres, mujeres, como quiera que sea, niños, adultos, se van a sentir muy identificados con la historia que cada uno de nosotros tiene por contar. Famosos, conocidos o no, tenemos una historia que queremos queremos llevar a otra latitud, que queremos llevar a otros espacios, que queremos llevar y que queremos que la gente realmente se impregne de eso y, ¿por qué no?, se sienta
muy ilusionado, muy apetecido por seguir ciertas maneras, ciertas causas, ciertas cosas. Así que esperen a mujeres absolutamente maravillosas en esta segunda temporada de Mujeres Auténticas. Será una temporada sin duda muy, pero muy poderosa y al mismo tiempo pues una temporada muy inspiradora. Así que ahí nos vemos en el canal 129 de DirecTV, Direct Place. Muchas gracias, Rosario. Estaremos pendientes de esta segunda temporada 2022 de Mujeres Auténticas, porque aquí en Direct Place no solamente están los mejores empresarios del país, están las mujeres más auténticas, y de ellas se encarga en las entrevistas Rosario Gómez. Nosotros nos conectamos la próxima semana, estaremos nuevamente con la alianza de Holland & Knight, María Juliana Duque y sus historias solidarias, Carolina Montoya y su No Hay Planeta B, y quien les habla, Jorge Hernán Peláez. Recuerde, esta emisión todos los viernes 11:30 de la mañana y los miércoles también 11:30 de la mañana en Direct Place, el canal 129 de DirecTV, donde están los mejores empresarios del país. Feliz tarde para todos. Al Paredón, con Jorge Hernán Peláez, donde están las empresas más importantes. Ahora en DirecTV, en el canal 129. Direct Place.